Buenas, soy Giatech. En esta ocasión te vengo a enseñar unas configuraciones de ordenador que van desde los 400 euros hasta los 700. En estas configuraciones solamente van a haber i5 e i7. Bueno, Ryzen 5 también y Ryzen 7. A lo que me refiero es que van a ser procesadores de 6 núcleos 8 hilos y de 8 núcleos 16 hilos. ¿Por qué no pongo procesadores como i3 o Ryzen 3 y i9 Ryzen 9? Pues porque los i3 o Ryzen 3 son muy pensados para ofimática y no los recomiendo yo para un uso para gaming o por lo menos para el tipo de personas que está viendo este vídeo. Y después los i9 o Ryzen 9 me parece un precio desorbitado y esto es un vídeo más calidad-precio y meter un Ryzen o un i9 pues la verdad que no tendría mucho sentido. Bien, por estas razones meto yo el i5 y Ryzen 5 y Ryzen 7 e i7. Bien, antes de comenzar quería decir una cosa y es que este vídeo no ha salido por idea propia, sino que estaba viendo algunos TikToks y de repente me salió un creador de contenido, el cual no me gustó nada su forma de crear contenido y de crecer en redes sociales. Te recomienda un ordenador de unos 350 euros que según él es el mejor, o por lo menos te lo vende como si fuese muy bueno y que lo necesitas, por ejemplo, para jugar. Te dice para jugar, no a qué. Hay muchos usuarios que pueden decir, bueno, me gusta el Fortnite, quiero jugar el Fortnite. Por 350 euros te mete un i5 4500G para jugar. Vale, gráficos integrados bastante pochos. Y dirás, bueno, con 16 GB de RAM, modo rendimiento, pues puede. Te mete 8 GB de RAM. Te mete 8 GB de RAM. A día de hoy se sabe que para jugar 8 GB de RAM es una mierda, ¿vale? No me gusta ser mal hablado, pero es la realidad. No vale la pena comprar 8 GB de RAM para tu PC, a no ser que vayas a ser ofimática o no vayas a jugar directamente, porque ya sabemos que cuando vas a jugar consume de normal más de 8 GB. Es muy fácil consumir más de 8 GB de memoria RAM. Y te lo recomienda. Después, la caja, fatal. La ventilación es horrible. Y después, tiene cada montaje que es horrendo. Es decir, las ventilaciones, el flujo de aire es horrendo. Y encima el creador de contenido te mete que hace el sorteo de ese ordenador. ¿Para qué? Para que tú entres al sorteo, o sea, lo sigas y demás, haga todo lo que tienes que hacer y son más seguidores, más likes y más visitas para ese creador de contenido. Y eso realmente me estresa porque casualmente cada semana tiene un ordenador de ese estilo el cual hace un sorteo. Qué casualidad, me parece súper extraño y súper raro. Yo solamente digo que tengáis mucho cuidado con los creadores de contenido que miráis ustedes y que simplemente contrastéis la información que os da un creador de contenido, incluso yo si queréis, en otro canal o buscando un poco de información. No hay que ser muy experto para saber de ordenadores realmente, o por lo menos para saber cómo montar uno. Y así que simplemente miráis, contrastáis. Esto es simplemente para daros la idea de la configuración, porque tal vez no sabéis. Dirás un i7, un Ryzen 7 o un i5, un Ryzen 5 que es mejor, que es peor. Pues bueno, vas buscando información y demás. No me quiero enrollar mucho más, han sido como unos 3 minutos ya de rollo, pero solamente eso, que no fiéis de cualquier tipo de creador de contenido y que sigáis teniendo fe en creadores de contenido que sí valen la pena, porque este tipo de personas entiendo de que a mucha gente le haga perder un poco la fe y que no se fíe tanto del resto de creadores de contenido. Una vez dicho esto, vamos a pasar con las recomendaciones y vamos allá. Pues bien, empezando por el primer ordenador, tenemos que vamos a tener un ordenador por 424 euros, ¿vale? Como estamos viendo por aquí, el ordenador trata de un Ryzen 5 5600G con gráficos integrados, por eso es la G. Bien, este ordenador vas a poder jugar juegos mayoritariamente competitivos o juegos que ya llevan bastante tiempo en el mercado. Estamos hablando de unos 424 euros, algo que está muy bien y que por lo que vais a ver a continuación va a estar bastante bien durante unos años para juegos competitivos, tipo Valorant, Counter-Strike ya no, ¿vale? Fortnite pero en modo rendimiento y este tipo de juegos que no requiere de mucha carga gráfica. El LoL obviamente no vas a tener ningún tipo de problema y juegos básicos o que por lo menos suelen ser los más comunes, Minecraft y demás. Este ordenador te va a venir muy bien para ese tipo de juegos, o por lo menos lo suficiente para ese tipo de juegos. Después, si le quieres colocar una tarjeta gráfica más adelante, tampoco vas a tener ningún tipo de problema. Bien, como procesador, pues ya tenemos el que tenemos, el Ryzen 5 5600G, 145 euros. Estamos mirando todo desde la página de PC Componentes. Y
Después, como placa base, podría haber colocado una B550, pero se nos salía de precio, así que decidí colocar una B450, no hay problema, PCI 3.0 y no vas a tener ningún tipo de problema con esta placa, no se calentará ni nada, a pesar de no tener unas excelentes disipaciones, a no ser que hagas overclock, que no os lo recomiendo con esta placa, pues no vas a tener problemas. Después, no como otros creadores de contenido que te meten 8 gigas, tenemos 16 gigas de memoria VRAM. ¿Por qué? Porque es muy importante para procesadores con gráficos integrados sobre todo. Es decir, cuando estés jugando probablemente te estará consumiendo 13 gigas de memoria VRAM, 14 gigas y el procesador esté bastante a tope. Después, como torre, tenemos la N4Tech, esta que estáis viendo por aquí. ¿Por qué he elegido esta? Porque tiene un precio de 58 euros y te viene, si mal no me equivoco, con todos los ventiladores. Tiene dos delanteros incluidos y uno trasero incluido, con lo cual el flujo de aire va a ser óptimo. Después, no tenemos refrigerador ni líquida ni de aire. Tiene la de stock. No os preocupéis porque el Ryzen 5 5600G tiene la de stock. ¿Se te puede calentar un poco? Pues no debería, con la ventilación de la torre y demás, no debería. Sobre todo para juegos no vas a tener problemas. Seguramente te esté entre 75 grados, por ahí. No creo que tengas mucho problema en cuanto a ese tipo de cosas. Después, como fuente, una Corsair de 650 vatios. Está bastante bien. Y 80 plus bronce, ¿vale? Es lo mínimo que suelo recomendar. Una verificación 80 plus bronce para que no te consuma mucho y que sea fiable la cantidad de vatios que nos ofrece. Bien, no tenemos tarjeta gráfica, se nos saldría de precio. Y un M2 4.0. Esto tendría un poco de cuello de botella, pero nos aseguramos de que las velocidades del 3.0 se llevan al máximo. Es de 500 gigas, si quieres colocarle tú uno de 1 tera porque tienes más presupuesto, pues perfecto, le colocas 1 tera. Y eso sería absolutamente toda la configuración del ordenador. Si tienes algún tipo de dudas o le quieres añadir una cosa diferente a la que hay aquí, pues me la puedes poner por comentarios y yo te la resuelvo. Esto sería por parte de AMD y hasta cierto presupuesto vamos a seguir con AMD, ya que tienen muy buenos procesadores, calidad-precio y que yo recomiendo bastante. Bien, aquí ya tiramos más a lo alto y con tarjetas gráficas, ¿vale? Tenemos que el procesador es, en vez de un 5600, es un 5500, pero va a rendir mejor que el 5600, pues sí. ¿Por qué? Porque tiene, si mal no me equivoco, un PCI 4.0, lo cual nos va a ayudar con tarjetas gráficas. Pues no, tiene un PCI 3.0, ahí un poco fallo. Vamos a ir literalmente más o menos igual que el anterior, probablemente rinda un poco más, o sea, más o menos lo mismo. Tiene un poco menos de frecuencia, pero aquí el procesador no es lo importante. Es decir, esto es para gente que va a querer jugar a unas calidades gráficas interesantes. Es decir, ya podrás jugar Fortnite y todos los tipos de juegos que quieras, independientemente de si van a ser calidades medias, altas o bajas. Si por ejemplo es el Valorant, vas a poderlo jugar todo en alto. ¿Por qué? Porque tenemos una 3060 de 12 GB de por medio. Estos 12 GB nos ayudan incluso con un poco de inteligencia artificial. Es decir, aquí ya tienes un ordenador decente por 713 euros. Procesador 5500, nada del otro mundo, una B550, aquí sí decidí colocarla. Buenas disipaciones, no veo ningún tipo de problema en la placa. DDR4, 3200 MHz, una torre que también te trae todas sus ventilaciones, es decir, 3 delanteros y uno trasero, cosa que es muy importante. Y después por aquí tenemos un ventilador. Aquí en información es solamente la observación de que son unos 4 milímetros más, no es nada que nos afecte, cabe perfectamente en la caja. Y una fuente de alimentación que decidí cambiarla un poco, que es una MSI de 650 vatios, también 80 plus bronce. La 3060 de 12 GB y 500 GB de M2, ¿vale? Este M2 creo debería ser 4.0, generación 3, ¿vale? 3.0 tampoco hay problema porque tampoco lo íbamos a aprovechar, pero si no, igualmente podéis hacer así, lo cambiáis y le ponéis o el de 1 tera o este de aquí que es 4.0, ¿vale? Y se te quedan 715. Son 2 euros más, así que prefiero incluso que coloquéis este M2 en vez de otro. La placa base también tiene el 4.0, es decir, el único cuello de botella que vas a tener va a ser del procesador.
La tarjeta gráfica, una 3060, va a ir bastante bien con el procesador que tenemos y es una configuración bastante equilibrada y coherente de utilizar. Aquí ya estamos hablando de un usuario normal, incluso yo podría tener perfectamente este ordenador si no fuese porque es un Ryzen 5, ¿vale? Yo estoy utilizando un Ryzen 7, ya que para cierto tipo de tareas renderiza mucho mejor un Ryzen 7 o un i7. Tenemos un i5 13400F, una MSI B760 con Wi-Fi. Tenemos, ya que este procesador puede tener tanto DDR4 como DDR5. Le decidí colocar DDR5, pero solamente admite hasta 4800, así que meterle más megahercios solamente sería gastar más dinero. No tenía ninguna RGB, no es demasiado importante de que tenga RGB, pero bueno, tal vez había personas que le interesa. Así que le coloqué estas, que eran como las más bonitas y que pegan con la placa base. Esta torre está bastante bien, la verdad. Estéticamente se ve muy bien y demás. Te trae todos los ventiladores también. Me aseguré de que fuese así. Después, estamos hablando de procesadores ya casi última generación. Estamos por la 14000. Este i5 es un 13000. Así que necesitamos una refrigeración líquida, en mi opinión. No sé cuánto se puede llegar a calentar, pero yo prefiero prevenir que curar. Tenemos esta líquida, 100 euros, bastante bien, 240 milímetros. Una líquida sin más, ¿vale? Después, como fuente de alimentación, aquí decidí colocarle más vatios por si vas a querer actualizar más a futuro, ya que es una placa mucho mejor, un procesador mucho más preparado y demás. Probablemente le vayas a querer colocar una tarjeta gráfica mejor o más discos duros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos la Gigabyte 750 vatios, 80 Plus Gold. Vale, sí, es full modular, por lo que estoy viendo en la foto. Pensaba que era semi modular, pero no. Y después como tarjeta gráfica tenemos una 4060 de 8 GB. Tenéis una prueba de rendimiento con mi Ryzen 7 5700G en el canal, en el que pruebo la 4060 en varios juegos, así que lo tienes por aquí, por si quieres ver el rendimiento que saca la 4060 de 8 GB. Bien, después tenemos que como disco duro le decidí colocar 1 TB generación 4, es decir, PCI 4.0, y por unos 69 euros de Xioxia, pues está bastante bien. Esta configuración me gusta bastante, pero en lo personal yo recomiendo más la siguiente. Y es que son 1235, la de antes eran 1180, pero prefiero que ahorréis un poquito más y os compréis esta por los siguientes motivos. Tenemos un Ryzen 5 7600X, procesador con mejores frecuencias que el Intel que tenemos por aquí, que llega hasta 4,6 GHz, mientras que este llega hasta 4,7 GHz, es un GHz de más, pero no solamente este es el punto importante. Como ya mencioné antes, el i5 llegaba hasta 4800 MHz en la memoria RAM. Así que aquí decidí colocar hasta 5200 porque es el máximo que admite este procesador. Así que tiene mejores velocidades de memoria RAM por un poco más de precio. Es un mejor procesador. No trae ventilador como estáis viendo, pero eso es lo de menos, no le íbamos a dejar el stock. Como placa base la MSI B650 con Wi-Fi también. Dos módulos de RAM de 32, es decir, dos módulos de RAM de 16, es decir, 32 GB. La misma refrigeración líquida, no vas a tener problema, no deberías tener problema. Y 750 vatios, 80 Plus Gold de Gigabyte, la misma de antes. Después la 4060 la misma y el disco duro lo mismo. Es decir, aquí las grandes diferencias es procesador y memoria RAM. De resto es absolutamente igual. Y la placa que es distinta porque son diferentes chipsets y demás, pero el precio está un poco más caro simplemente en la de AMD. Mi recomendación es que ahorréis un poco más y os pilléis esta de aquí, ¿vale? Después, no todos son i5, ¿vale? También hay i7. Así que tirando por Ryzen, primero que nada, tenemos el Ryzen 7 5800X. Si tiraba ya por el AM5, el socket M5, pues ya se nos iba mucho de precio, más de los 1200. Así que decidí no hacer ninguna configuración con el socket M5. Y decidiendo colocar una 4060 también, porque estamos hablando de que aquí el único cambio es de procesador, ya que no es lo mismo un usuario que vaya a utilizar un i5 a un usuario que vaya a utilizar un i7. Probablemente necesite por X motivos más núcleos, más hilos y mayores frecuencias. Bien. Como Ryzen 7 tenemos que llega hasta 3,8 GHz, ¿vale? Tiene un poco menos de velocidades, pero tiene más núcleos y más hilos. Pero esto es de base, ¿por qué? Porque si miramos aquí tiene hasta 4,7 GHz, es decir, lo mismo de antes.
Bien, como placa base tenemos la que yo uso personalmente para mi Ryzen 7 5700G, que es la B550 Aorus Elite V2. Como memoria RAM DDR4, dos módulos de 8 GB, es decir, 16 GB a 3200, no vas a tener ningún tipo de problema. La torre, la misma que había hecho ya con otra configuración, está muy bien, te trae todas las ventilaciones, la misma líquida, ningún tipo de problema, la misma fuente de alimentación, ningún tipo de problema. La 4060, que es la misma, y el disco duro lo mismo. Aquí los cambios son procesador, placa, RAM, y de resto está absolutamente todo igual. Esto lo que suma, pues, tener 8 núcleos, 16 hilos y mismas frecuencias, ¿vale? Así que no tiene nada al otro mundo. ¿Os lo recomiendo más que un i5? Pues si lo necesitas, pues sí, ¿por qué no? Después, el i7. Tenemos que, como i7 tenemos el 12700F, ¿vale? Está bastante bien, no es que sea de 2,1 GHz, creo que incluso tiene más frecuencias que el Ryzen 7. Tiene un GHz más de frecuencia. Y tiene hasta PCI 5.0, ¿vale? En este caso sí que os recomiendo más la parte de Intel. No, Gigatech ha recomendado Intel, no, ¿qué le ha pasado? Yo nunca he sido de ningún bando ni de otro, simplemente me ha tocado por X motivos hacer vídeos más de AMD, ¿vale? Intel también tiene sus cosas que están muy bien. El tema es que para calidad-precio está siempre mejor AMD. En este caso, como ya estamos por los 1200 y demás, pues Intel viene bastante bien para esta configuración. Y pues se me acaba de apagar la cámara, así que toca terminarlo sin cámara. Bien, tenemos que la placa base, ¿por qué se me acaba de apagar? Pues por sobrecalentamiento, no compré GoPro en la vida, ¿vale? Placa base, todo absolutamente bien, 4800 MHz, porque no tiene más frecuencia este i7, estamos hablando de que el anterior era DDR4, con lo cual que tengamos DDR5 aquí está bastante bien y por un precio de unos 200 euros aproximadamente mayor. Después tenemos la misma torre de siempre, la misma líquida de siempre, en este caso una fuente de Nox Hammer 850 vatios 80 plus volt, la misma 4060 y el mismo almacenamiento. Esto sería absolutamente todas las recomendaciones que os doy desde los 400 euros hasta los 1200. Te invito a que te suscribas. Una pena no acabar este vídeo con cámara, pero se me acaba de apagar por calentamiento. Y nada, te invito a que te suscribas, que den like, cualquier duda por comentario, cualquier tipo de configuración y demás me la puedes poner por comentarios también, te la voy a responder. Y nada, una vez dicho esto, soy Gigatech, adiós y hasta la próxima.